Histórica cita de la Casa Real española con la Casa Real de Mónaco tras décadas de fricción. En este caso, Felipe VI ha recibido a Alberto de Mónaco y a Charlín junto a Leticia. Una cita que también se ha dado, como en esta foto, en los jardines, en el jardín botánico, y que, bueno, pues ha puesto de manifiesto cierta tensión vestida de diplomacia. Vamos a analizarlo, a contar un poco lo que ha dado de sí la jornada, porque esto hasta cierto punto nos ha pillado a todos de sorpresa, porque había mal rollo, claro. Bien, con motivo del 150 aniversario del establecimiento de la primera misión diplomática entre ambos países, Alberto de Mónaco y Felipe VI se han vuelto a ver las caras. También la reina Leticia y Charlín de Mónaco, que no han acompañado a sus maridos en este acto que vemos en las imágenes celebrado por la mañana, pero sí se han reencontrado esta tarde en un encuentro que ha comenzado a las 6 horas y junto a los soberanos han visitado el pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico, donde han recorrido exposiciones en el octavo foro de los artistas de Mónaco y Mónaco y España. Estas son las dos exposiciones, Mónaco y España, 5 siglos de historia compartida. Felipe y Leticia, junto a sus homólogos monegascos, han recorrido las exhibiciones del Real Jardín Botánico, fundado en el siglo XVIII durante el reinado de Carlos III. En principio hemos visto buena sintonía, camaradería, ahí vemos a Felipe. Se conocían de antes y antes había buen rollo, pero bueno. Pues eso, que las dos parejas han paseado por el emblemático jardín. Ya hubo gestos así parecidos durante la misa del inicio del pontificado del Papa León XIV. Y fue en ese momento cuando ambas hicieron uso del privilege du blanc, es decir, que podían vestir de blanco. Estrecharon sus manos, dos besos en las mejillas y ahora, bueno, pues esto se ha repetido. Ahora veremos las imágenes porque no hay vídeos de momento del jardín botánico. Bueno, en cualquier caso, se quiere poner en relieve los vínculos históricos, culturales y diplomáticos que han unido a ambas naciones a lo largo del tiempo, dando un poco la impresión de amistad, trascendiendo esas fronteras geográficas. Pero, claro, aquí todos sabemos que no es oro todo lo que reluce. Bueno, em, voy a contarlo ya y ahora vemos si queréis los looks y las cosas y lo comentamos así todo. A ver. em, es una visita oficial, en este caso por parte de la Casa de Mónaco. Y bueno, es también el debut oficial de Charlene en España, ¿vale? Como princesa, ya que llevan casados desde 2011, pero Charlene no había venido a España. Se está vendiendo precisamente como encuentro histórico, ya que es la primera vez que vienen en visita oficial y porque Charlene pisa suelo español en acto institucional. La última vez que coincidieron los cuatro fue en la misa de entronización del Papa León XIV, ya lo hemos dicho, en mayo de 2025. El asunto es que durante estas 2 décadas las relaciones nunca fueron tan cercanas y había un enfriamiento claro desde 2005. Anterior a 2005 hubo una época dorada de una buena amistad entre Juan Carlos, el rey emérito, y Rainiero III, que era el padre de Alberto. A Rainiero le encantaba España, era amigo personal del emérito y Grace Kelly además tenía muy buena relación con la familia Borbón, hasta tal punto que la reina Victoria Eugenia fue madrina de Alberto. Había visitas frecuentes, había encuentros en yates, en Marbella, y era una relación bastante cercana y personal, en este caso con los eméritos y con lo que tocaba, en este caso, a Felipe y a sus hermanas, Elena y Cristina. El punto de ruptura fue en 2005 con el incidente que lo cambió todo. Durante una asamblea del Comité Olímpico Internacional, Alberto II, que entonces era príncipe heredero, cuestionó públicamente la seguridad de la candidatura de Madrid 2012 para los Juegos Olímpicos. Mencionó un atentado de ETA cerca del estadio de La Peineta y esa misma semana también se interesó por la posible entrada de Gibraltar en el COI. Se metió con dos temas sensibles, en este caso. El año anterior habíamos pasado el 11M y muchos lo interpretaron incluso como que estaba siguiendo órdenes de Francia, que en este caso pues quería que ganase París. Madrid era la gran favorita, o eso nos vendieron. Yo creo que fue un cúmulo de circunstancias también. Pero bueno, y perdió ante Londres.
Ningún miembro de la familia real española asistió a la entronización de Alberto II en 2005 como castigo a esto. Tampoco fueron a su boda con Charlene en 2011. Juan Carlos dijo que tenía un acto con Hillary Clinton, pero ni siquiera enviaron a Felipe y a Leticia. O sea que las relaciones estaban tensas, frías, de forma notable durante años. ¿Ha habido encuentros? Sí, los ha habido en 2016, en 2019 y en 2022, pero nunca en la categoría de visita oficial, que es lo que estamos viendo. Con esto, Alberto está intentando hacer un gesto de normalización que ha aceptado Zarzuela. Es verdad que, oye, ya han pasado 20 años por el aniversario diplomático. Y la embajadora de Mónaco en España ha dicho recientemente que mantienen una relación muy cercana y de amistad y que en 2029, ojo, en 2029, estamos en 2026, Alberto, o sea, Felipe y Leticia, bueno, Felipe VI dicen solo, visitará Mónaco por el 500 aniversario de la visita de Carlos I a Mónaco. La impresión general es que, a pesar de las imágenes que vemos, no hay una reconciliación como tal, sino un punto de partida para ello. Nunca, quiero decir, nunca fue la relación tan estrecha entre Felipe y Alberto de Mónaco, ni siquiera de Alberto de Mónaco con las infantas. En este caso, más bien, algo se comentó en su momento de Felipe VI con Carolina de Mónaco. No, Estefanía. Pero bueno, a falta de vídeo, pues tenemos imágenes aquí para comentar ya el rollo estilismo, ¿no? Leticia ha apostado por un vestido que también es reciclado, lo estrenó en agosto del año pasado en el Atlántida Mallorca Film Fest, al que acudió en este caso con Leonor y Sofía, sus hijas. Es un modelo MIDI confeccionado en lino japonés que cuenta con un patrón estratégico para realzar la figura. Se ciña a la cintura mediante un corsé de algodón y cortes muy estudiados que resultan de lo más estilizadores y firmados por la casa italiana Mantú. En cuanto a los accesorios, pues ha recuperado un brazalete que estrenó igual cuando la vimos con ese vestido y los pendientes a juego. Vemos, si queréis, más fotos. A ver. Bueno, Charlene. A ver, ella ha ido con un vestido de encaje, dicen que muy romántico. La mujer de Alberto de Mónaco hace años sorprendía por sus peinados y estilismos rompedores y alejados de la imagen más tradicional de una princesa, y ahora cada vez luce más clásica y atemporal, según la revista Hola, ¿vale? Yo, esta mujer que tiene buen cuerpo y tal, yo la veo un poco rara siempre en los vestuarios. Antes eran rompedores, ahora son clásicos, quizá una cosa intermedia, en fin. Bueno, dice el Ola. Dice, esta vez, es que me hace gracia, ha dado una lección de estilo estival con un conjunto eterno y muy sofisticado que bien podría haber llevado Leticia. Dice, ha coincidido con la reina en el vestido midi, ya que es la opción más favorecedora, fresquita y estilosa para este tipo de eventos. Un jardín botánico. Han quedado a las 5 de la tarde, con lo cual hacía un calor que vamos. Bueno, color azul celeste, que dicen que le favorece especialmente debido a su colorimetría y que realza sus ojos. Es de Oscar de la Renta, es un modelo sin mangas, con cuello redondeado, cuerpo entallado y falda en línea A. Incorpora un cinturón confeccionado en el mismo tejido de guipur empolvado para potenciar la silueta. Y en cuanto al calzado, pues dicen que unos zapatos de salón clásicos destalonados a tono con el vestido, un par de piel con tacón bajo y acampanado. Sin bolso, con joyas clásicas, destacando los pendientes de perlas y el anillo de diamantes. Y su peinado, un moño bajo con raya al lado y flequillo ondulado. Pues vamos a verlas un poco mejor. A ver, es que he hecho yo aquí. Vale, no, yo este vestido que le vimos el verano pasado a Leticia, yo he dicho que queda bien, claro, es verano, blanquito y sinceramente la veo muy bien. A la otra la veo como demasiado pomposa, quiero decir que al final es Mónaco, entonces tampoco, sí, glamour, elegancia y Almeida detrás. Pero bueno, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal de WhatsApp abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.